pertenezco al equipo de Talent Acquisition y mi rol dentro de Accenture es la gestión de actividades de captación para la atracción de talento junior como vosotros en las universidades del país, de Big Data. La sesión tendrá una duración, gracias Salvador, la sesión tendrá una duración aproximada de 30 minutos, una primera parte que os impartirá Salvador. Y luego ya al finalizar la sesión volveré con vosotros para cerrarla. Así que nada, os dejo en muy buenas manos con Salvador. Gracias. Bueno, dice Carmen, vamos a dar una pequeña charlilla, ¿no?, sobre lo que es Big Data, sobre cómo se trabaja un poco ahora con Big Data y sobre todo intentar, ¿no?, el objetivo es que al final de la charla tengáis un poco claro de en qué se basa esta tecnología, cómo ha surgido, pero sobre todo qué es y cómo se trabaja con ella ahora, ¿vale? Que sepáis que no es un servicio, que no es una herramienta, que no es que se pueda bajar y trabajar con ello, ¿no? Entonces, bueno, es una charla muy rápida, no podemos profundizar en grandes temas, ¿no? Pero bueno, quiero intentar al menos que las cosas que se digan aquí queden claras, tengáis una idea preliminar, sobre todo para, como os digo, lo que es y qué tendríais que mirar si os interesa este mundillo, por dónde empezar, digámoslo así, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría comentar, ¿no?, que quede claro, es que se habla, nada, no es una tecnología nueva, ¿vale? Big Data existe desde casi los principios de la informática, ¿vale? En lo que antes se llamaba el procesamiento distribuido, pero una serie de factores en los últimos años ha conseguido que explosione, ¿no?, que se utilice, ¿vale? ¿Qué factores han conseguido esta popularización de la Big Data? Pues desde luego los datos. Los datos en los que en un primer momento, los datos que empiezan a llegar asiduamente en nuestra época, ¿no? Daros cuenta que cuando empezamos a trabajar, yo por lo menos en el mundo de la informática, todos los datos se solían introducir, ¿no?, en bases de datos relacionales, ¿vale? En Oracle, en MySQL, llámalo X. ¿Por qué? Porque los datos tenían una estructura manejable, una estructura fija, y porque eran finitos. Por muchos datos que tenían, tú en una máquina Oracle difícil era que no estaba preparado para ello. Total, que ahí empezamos a necesitar algo para manejar esos datos. Primero, porque datos que antes no se consideraban útiles, o al menos no se obtenía beneficios de ellos, ahora se está empezando a dar cuenta que trabajar con datos personales o trabajar con behaviors, ¿no?, trabajar con los movimientos de la gente, pueden generar beneficios, ya sean beneficios económicos, ya sean beneficios sociales, ya sean beneficios éticos. Pero esa popularización de los datos hace que necesitemos una nueva tecnología o una tecnología usable para trabajar con ellos, ¿vale? Para que os deis cuenta, aquí tengo una diapositiva que me he sacado este año, ¿no?, del número, ¿no?, de peticiones o el número de gigas, el número de teras que se trabaja por segundo, por minuto en un día, ¿vale? Son unos datos totalmente bárbaros, ¿vale? Y llegamos al punto, ¿para qué sirve la información? O ¿cuándo deja un dato de ser un dato y convertirse en información, ¿no? Lógicamente, vosotros más que nadie, la información sirve para sacar beneficios, ¿vale? El comportamiento, cada vez que navegáis, las páginas que navegáis, dónde vais, pues sirve para, quizás para daros publicidad personalizada, ¿no?, para hacer modelos predictivos, ¿vale?, con vuestros datos, para saber qué vais a comprar o qué es posible que compréis, a dónde viajéis, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajando en una aerolínea de aquí de España, pues hacían modelos predictivos de hacia dónde pensamos que va a viajar alguien, dependiendo del resultado de esos modelos, pues se le envía una serie de comunicaciones o se le envían unas, ¿no? Ese tipo de información genera beneficios siempre y cuando se sepa tratar de información, ¿vale? ¿Qué pasa? Que analizar todos esos datos, pues bueno, pues como pone aquí la diapositiva, no es trivial, ¿vale? Son unos datos que
que como os digo, explotan, ¿no? Crecen exponencialmente, no tienen una estructura fija, ¿vale? Daros cuenta que por ejemplo, en un like de Facebook, decís, bueno, un like, venga, pues un like de Facebook son megas, ¿vale? Son megas de información que se envían. Son megas porque hay que enviar a qué hora disteis el like, cuándo disteis el like, cuáles son vuestros amigos, cuáles son vuestras interacciones con vuestros amigos, ¿vale? Y hacer cálculos con todo ese tipo de datos, pues la verdad que es bastante complejo, ¿vale? Lógicamente, además de la capacidad computacional, ¿no? Para trabajar con los datos, se necesita una capacidad de almacenamiento infinita, digámoslo así, ¿vale? Y desde luego hacerlo con una respuesta, ¿no? Con una latencia, con un tiempo, pues óptimo, ¿vale? Entonces, por eso, muchas veces, de hecho, yo en el proyecto, ¿no? O en entrevistas que suelo hacer, pregunto muchas veces qué es Big Data y no hay una definición, o yo no conozco una definición certera o canon, ¿no? Big Data es esto, esto y esto. No, Big Data es un cúmulo de cosas, ¿vale? Yo aquí he seleccionado una definición que, bueno, yo me siento confortable con ella, ¿no? Que Big Data al final es poder tratar grandes cantidades de datos, ¿vale? Aunque no tengan, ¿vale? Que no se pueden utilizar utilizando tecnologías tradicionales. Bueno, de acuerdo, pero yo diría más bien que utilizar esas grandes cantidades de datos, trabajar con ellos en un tiempo medianamente óptimo. ¿Cuánto es un tiempo medianamente óptimo? No lo sé. Puede ser desde un día, puede ser desde una hora, puede ser desde segundos, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que hace 15 años, para manejar informes grandes, por procesamiento de semanas, y ahora mismo ese mismo procesamiento se puede hacer en minutos o horas, ¿vale? Vamos a ver un poco por qué, ¿vale? No me voy a meter mucho en la historia de la informática, pero bueno, vosotros sabéis que históricamente los ordenadores ocupaban una habitación, ¿no? Y cuando necesitas trabajar con muchos datos o necesitas una gran capacidad de procesamiento, ¿qué pasaba? Que grande, ¿no? Cada vez más grande. Tú tirabas tu ordenador y ponías uno más grande o lo ampliabas, ¿no? Lo ampliabas lo que se llama verticalmente, ¿vale? Así se procesaban los datos. Un único ordenador, bueno, cuanto más potente, mejor, ¿vale? Aquí, bueno, ahí tenéis la foto de Grace Hopper, que era una científica militar increíble, ¿vale? Os recomiendo, si podéis, que leáis alguna biografía de ella, porque la verdad que era totalmente increíble, ¿no? Y es una de las pioneras de la informática, del COBOL y de los sistemas distribuidos también, ¿vale? Que ella lo explicó muy certeramente y muy rápidamente, ¿no? Que ella decía, bueno, si tú tienes que cargar un tronco, bueno, pues puedes utilizar un buey, pero si tienes que cargar un tronco más grande, pues bueno, sí que puedes hacer una cosa, ¿no? Puedes comprar un buey más grande y más fuerte, pero quizá la mejor opción es poner 2 bueyes. Y si tienes que acarrear un tronco mayor, pues bueno, puedes poner 5 o 6 bueyes, ¿vale? Esta cosa tan sencilla es uno de los pilares de la computación distribuida, que no es más que poner más ordenadores en paralelo, ¿vale? Por eso os digo, Big Data. Big Data es procesamiento en paralelo. Cuantos más ordenadores tengas, más rápido te va a ir, ¿vale? Pero este sistema de distribuido hace muchísimos años que existe, ¿vale? No es algo nuevo, no es una novedad en sí, ¿vale? Existe. Los sistemas distribuidos, como os digo, se trabajaba con ellos, se funcionaba bien, pero tenían ciertas complicaciones. Primera complicación, eran muy caros, era carísimo. Cada ordenador que ponías era una cosa, pocas empresas se lo podían permitir, ¿vale? Segundo problema, existía un cuello de botella, ¿vale? Sí que es verdad que tú trabajabas en paralelo, pero solía haber una CPU, ¿no? Que era la que iba distribuyendo los trabajos y recopilando los datos. Y tercer problema, era realmente complicado trabajar con ellos, era realmente complicado codificar. Si alguno de los que estáis aquí ha trabajado con Java, por ejemplo, y se ha metido alguna vez en los hilos, ¿vale? En condiciones de carrera, cuando me acabe un hilo tengo que
lanzar el siguiente, tengo que juntar 2 hilos a la vez, sabrá un poco de lo que estoy hablando. Es complicado, ¿vale? Entonces, pero no era una cosa común, ¿vale? ¿Qué pasa? Que llega un momento, en el 2003, si no me equivoco, que nace algo que se llama Hadoop, ¿vale? Y esto es lo que lo cambia todo. O esto es lo que hace explosionar todo Big Data, ¿vale? Hadoop. Si queréis empezar en el mundo de Big Data, intentar, por lo menos, estudiar un poco o leer algún artículo de lo que es Hadoop. Yo os voy a dar las pinceladas aquí y creo que os va a quedar muy claro lo que es, ¿vale? Luego ya, si queréis profundizar en él, ya a vuestra libre elección, ¿vale? Línea del tiempo, muy sencillo, tampoco me voy a meter mucho, ¿vale? Pero en 2003, un paper donde comenta cómo almacena él, de manera distribuida, lógicamente, todos los archivos, ¿vale? Que lo llama el Google File System, ¿vale? En 2004 saca también un white paper que dice cómo procesa todo aquello que ha guardado en su sistema de archivos, ¿vale? Que lo llama MapReduce y simplemente es un paradigma de programación. Dice, yo guardo los archivos en el Google File System y los proceso utilizando un paradigma que llamo MapReduce, ¿vale? Alguien, el Doug Cutting, en el 2005 se estudia los white papers, le parecen muy bien y empieza a trabajar en una herramienta open source que se llama Hadoop. Y esta herramienta Hadoop sale a producción más o menos en el 2000, si no me equivoco, en el 2006, ¿puede ser? En el 2006, sí. No, perdón, en el 2008 sale a producción. ¿Vale? A partir de ese año, del 2008 y el nacimiento de Hadoop, se puede decir que las empresas, la gente, se empieza a volver loca con el tema de Big Data. ¿Vale? ¿Por qué? Porque poner un Hadoop, vamos a ver ahora lo que es Hadoop, ¿vale? Pero utilizar Hadoop es sencillo, porque es barato, y barato, tomádmelo entre comillas, ¿vale? Me puedo comprar un clúster de Hadoop, ¿vale? Pero sí que es infinitamente más barato de lo que había antes. No pide un gran hardware para funcionar, ¿vale? ¿Vale? Pues como os comentaba, Hadoop nace en el 2008, o sale a producir en el 2008 y lo cambia todo, ¿vale? Lo cambia todo, todas las empresas, o un montón de grandes empresas empiezan a trabajar con Hadoop y además, a lo largo de los años, veis aquí algunos, os diré un poco los highlights, pero empiezan a salir otra serie de tecnologías que complementan a Hadoop, ¿vale? Lo que se llama el ecosistema Hadoop, ¿vale? Cosas importantes, ¿vale? Hive, ¿vale? Creada por Facebook, que se integra perfectamente con... veremos un poco lo que es, no os preocupéis. Flume, ¿vale? Spark, esto metéroslo en la memoria, ¿vale? Seguramente ya habéis oído hablar 1000 millones de veces de Spark y lo conozcáis y alguno quizá haya trabajado con él, pero Spark es una cosa muy, muy importante a día de hoy, ¿vale? 2011, 2012. Otra cosa también, otro de los pilares fundamentales actuales, Kafka, ¿vale? Para que os hagáis una idea, Spark suele ser para trabajar con procesamiento batch, ¿vale? Y temas real time, ¿vale? Kafka, ¿vale? Y luego hay bueno, se empiezan con todo este ecosistema Hadoop, ¿no? Empiezan a salir arquitecturas como la arquitectura Lambda, arquitectura Kappa, veremos ahora unas diapositivas sencillitas y demás, pero ya os digo, empiezan a salir un montón de tecnologías, un montón de frameworks que complementan Hadoop, ¿vale? Total, que vamos a quedarnos un poco con lo que es Hadoop, ¿vale? Que os quede claro. A día de hoy se sigue trabajando mucho con Hadoop y sobre todo, aunque no se trabaje con Hadoop, ¿vale? Como Spark, por ejemplo, que puede trabajar o no, pero los pilares fundamentales o el core funciona igual que como funciona Hadoop. Si entendéis Hadoop, vais a entender Big Data, ¿vale? Vais a entender totalmente cómo trabaja Big Data. Vale, ¿qué es Hadoop? Lo primero, Hadoop es un framework, ¿vale? Es un proyecto open source, vosotros lo podéis descargar de manera gratuita
instalároslo en todos los ordenadores que queráis, ¿no? Como os comento, esto funciona de manera distribuida, ya puede ser en un único ordenador, en vuestro portátil, ¿vale? Simulando que estéis en semidistribuido o lo que sea, o podéis conectarlo en 2, 3 portátiles, ¿vale? Entonces, es un framework open source y lo que os comentaba un poco antes, ¿no? Las ventajas, pues bueno, ciertas ventajas, pero sobre todo que es barato, que es sencillo programar en él, que es fiable, es tolerante a fallos, ¿no? Está preparado para que si lo tengáis en 15 ordenadores y 4 se estropean, os fallan, siga funcionando, etcétera, 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 ¿vale? Que tenéis ciertas ventajas, bueno, corre por sobre cualquier sistema operativo, está escrito en Java, lo cual es multiplataforma, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero al final, ¿qué es este framework? ¿Qué es Hadoop? Sencillísimo, ¿vale? Quedaros con una cosa, son 3 patas. 3, no hay más, ¿vale? HDFS, que es el sistema de almacenamiento o el file system de almacenamiento, ¿vale? Aquí tenéis una grafiquilla que lo vais a entender muy fácil, ¿vale? Imaginaros que vosotros queréis subir un archivo, bajar, ¿no? Pero vamos a imaginar que queréis subir un archivo a un clúster de Hadoop, ¿vale? Como os digo, Hadoop tiene N máquinas, ¿vale? Interactuando entre sí. Simplemente ese archivillo lo va a coger una de ellas, que es el que llaman NameNode, que es el maestro, digámoslo así. Pero es importante una cosa aquí, ¿eh? Al decir el maestro, este maestro no trabaja, ¿vale? No va a generar un cuello de botella, porque aquí no se procesa nada. Este maestro lo único que hace es enviar a quien él sabe, al nodo que sabe que tiene menos trabajo, ¿vale? Le envía el job, ¿vale? Entonces vosotros subís un archivo a un clúster de Hadoop, ¿vale? Subís el archivo, el NameNode dice, esto que es un archivo que vas a subir, no lo coge y dice, vale, lo parte en trocitos. Imaginaos que subís 1 giga y lo parte en trozos de 300 megas, ¿vale? Vamos, y deja un trocito, el negro, ¿vale? Deja un trocito en un nodo, otro trocito en otro y otro trocito en otro. Si juntas estos archivos tendrás el giga. Él hace eso, ¿vale? Y así tiene los archivos partidos y de modo distribuido. Además de hacer esto, lo que va a hacer es una copia de seguridad en nodos diferentes, ¿vale? Si hubiese aquí 15 nodos más, pues estos trocitos negros estarían también en otros nodos. Simplemente por si una de estas máquinas se cae, ¿vale? Otra máquina tuviera la información y pudiera seguir manteniendo. ¿Cuántas copias o cuántos nodos de seguridad hay? Como todo, parametrizable, ¿vale? Desde 2 hasta 20. Cuantas más máquinas tienes, más posibilidades vas a tener siempre de que algo falle, de que una de las máquinas se estropee. Por eso, cuantas más máquinas tienes, más copias de seguridad va a hacer Hadoop o más copias de seguridad es conveniente hacer, ¿vale? HDFS, como os digo, para almacenar archivos de manera distribuida, partidos y con backup, ¿vale? YAR, no nos vamos a meter, pero simplemente es un gestor de recursos. Es lo que le va a indicar qué nodo tiene que trabajar, qué nodo tiene menos carga, etcétera, etcétera, al NameNode, ¿vale? Con esto no vais a trabajar, porque ya tiene en sí Hadoop y es lo que utiliza. Y el procesamiento, ¿vale? Que aquí también está la chicha, ¿vale? MapReduce, os comentaba que Google lanzó un white paper con el MapReduce. Hadoop lo hizo suyo y hizo un MapReduce el propio, ¿vale? ¿Qué es el MapReduce? El sistema de programación para procesar esos datos. No es nada de ciencia ficción, ¿vale? Es una cosa muy simple, cuesta un poco entender al principio, pero es muy simple. Brochazos, ¿vale? Un word count. En el mundo de Big Data, vosotros habréis hecho 1000 millones de veces el hola mundo, ¿no? Ya sea en Java, ya sea, no sé, en Python, en lo que sea. En el mundo Big Data no existe el hola mundo, existe el word count, que es contar las palabras, ¿vale? Esto es el procesamiento en MapReduce, un archivillo que tiene palabras, dir, bir, car, driver, ¿vale? Ese archivo se separa en líneas, palabras va a un nodo diferente, ¿vale? Aquí veis que en un nodo va dir y se repite una vez, bir se repite una vez, river una vez, car una vez, car otra vez, river una vez. Del MapReduce, ¿vale? Siguiente fase, el reduce. Estas palabras se ordenan por clave. Aquí va. Y esas claves
llegan a un procesamiento reduce, ¿vale? Que puede ser que cada uno de esos procesamientos esté en una máquina diferente. Y cuenta, vir 1 más vir 1, 2, car 1 más car 1 más car 1, 3. Esta cosa tan sencilla, a lo mejor ha roto un poco la cabeza, ¿eh? Esto no es ciencia ficción y que es muy simple, ¿vale? Esto al final da un resultado donde pone vir 2, car 3, dir 2, diver 3. Esto es un MapReduce. Esto es la base de toda programación distribuida o toda programación en Big Data. Y como os comento, MapReduce se codifica en Java. Aquí tenéis un ejemplo. Para que veáis esta tontería de contar palabras, codificar esto en Java es esto y esto, ¿vale? Bueno, no te vas a morir ni te vas a hacer viejo esto. Pero bueno, si para contar palabras tengo que hacer este programilla ya de 36 líneas, para hacer algo más, bueno, hay que saber un poco, ¿vale? Siempre se trabajó con MapReduce, ¿vale? ¿Qué pasa? Que llegó un momento que como salieron cosas que complementaban a Hadoop. A día de hoy nadie o el 99,99% de la humanidad trabaja con MapReduce. Ahora, con lo que se trabaja funciona igual que el MapReduce, ¿vale? Por eso es importante que sepáis cómo funciona el MapReduce. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, he puesto aquí una diapositiva. Este programa hecho en Java de MapReduce, con Spark se hace en esta línea, ¿vale? Estas 3 líneas que puedes poner en una misma línea es lo mismo que se hace MapReduce en Java, lo mismo, hace lo mismo, ¿vale? Esto es Spark. Tecnologías que imitan al MapReduce o que utilizan el MapReduce aunque tú no lo veas, ¿vale? Como Hive, donde puedes hacer una query similar al SQL, lanzas la query y por debajo te genera un MapReduce en Java, ¿vale? Pero bueno, como os comento, a día de hoy Hive se utiliza mucho, si es verdad, y Spark también se utiliza mucho. Esto sería un MapReduce en Spark, ¿vale? Simplemente, ¿vale? Quedaros con eso. MapReduce, HDFS, el file system, YAR, ¿vale? Es lo que trabaja internamente para gestionar las colas, etcétera, etcétera. Y MapReduce, muy importante, ¿vale? Salen un montón de programas, aquí hay una mínima parte, pero en el ecosistema Big Data o en el ecosistema Hadoop hay un montón de programas, ¿vale? Yo he puesto aquí, pues, Spark con sus librerías, ¿no? De Machine Learning, de Deep Learning, como el MLeaf, en Real Time, pues, Store, Apache Streaming, Spark Streaming, Kafka, bueno, Pig, que ya está más muerto que otra cosa, y bases de datos no SQL. En Hadoop lo que cambia un poco el paradigma del, ¿vale? Y a lo que a día de hoy sigue en boga, ¿vale? Muchas veces os encontraréis en conferencias y demás que os dicen, ¿qué es Big Data? Pues Big Data son las 3 Vs, y os dicen volumen, velocidad y variedad. Y de hecho, a día de hoy, a lo mejor algunos dicen, no son 3, son 5, ¿no? Y dan a veracidad y valor. Creo que son las 2 últimas que metieron. Dentro de un año serán 27 Vs, ¿vale? A mí me salen sarpullidos cada vez que digo lo de las Vs, ¿vale? Pero bueno, sí que es cierto que Big Data dicen 3 Vs, ¿por qué? Volumen, porque tiene un montón de datos, velocidad, porque hay que procesarlos rápidamente, y variedad porque son datos que no tienen una estructura fija, ¿vale? Fuera del mundo de Hadoop, vamos a extraernos un poco de Hadoop y qué hay en Big Data, cómo se procesan las cosas en Big Data, ¿vale? Pues 3 problemas, ¿no? Las 3 ventajas de volumen, velocidad y variedad se pueden considerar problemas. Tengo un gran volumen, tengo una gran variedad y necesito una gran velocidad, ¿vale? ¿Qué se está haciendo a día de hoy? Bueno, a día de hoy hay 2 cosas. El procesamiento batch, ¿vale? Procesamiento batch que se ejecuta cada cierto tiempo, ya puede ser cada hora, cada 10 minutos, cada día. Grandes volúmenes de datos, cosas que tardan mucho, ¿no? en procesarse. Y para algo que necesito muy rápido, streaming, ¿no? O un procesamiento real time, ¿vale? Cuidado con el real time, porque el real time en realidad, bajo mi punto de vista, no existe, ¿no? No existe porque nada tiene la misma velocidad que la realidad, ¿vale? Yo ponía el ejemplo el otro día de Facebook o Twitter. ¿Twitter es real time?
sí, bueno, es real time, se considera real time, pero tú cuando das un retweet, ¿no? O das un me gusta, ¿no? A un tweet, ¿todo el mundo lo ve a la vez, ese retweet o ese comentario que tú pones? No, ni mucho menos, ¿eh? Yo puedo verlo al segundo y Juan, el de Málaga, lo puede ver a los 3 minutos, ¿vale? ¿Se considera real time? Sí. ¿Real time real? No. Llamémoslo near real time, ¿no? Un coche autónomo, ¿vale? Que conduzcas solo, ¿no? Pues bueno, pues no va a girar a la derecha 3 minutos después, ¿vale? Eso también es real time o es near real time, ¿vale? Tampoco gira al instante, pero ahí sí se necesita una velocidad mucho más precisa que un retweet que da igual que tarde 10 segundos que uno, ¿vale? Ambos son real time, pero bueno, veis la diferencia, ¿no? No tiene por qué ser inmediato y de hecho no puede ser inmediato, ¿vale? Y para la variedad, os comentaba antes de, oye, que los datos no tienen una estructura fija. Claro, pues por eso, para eso nacen las bases de datos no SQL, que significa not only SQL, ¿vale? Muy rápidamente, como os comentaba, un procesamiento batch o cualquier tipo de procesamiento tiene que ser escalable, ¿no? Esto lo permite Hadoop y cualquier sistema Big Data, ¿no? Que yo meta una máquina y siga funcionando. Y cuantas más máquinas metas, siga funcionando, ¿no? Olvidaros ya del tema de una máquina más grande. Esto ya no funciona así. Esto es todo escalable, distribuido y todo ejecutándose a la vez, en paralelo, ¿vale? Que sea tolerante a fallos es imprescindible, ¿vale? Que a mí una máquina se me caiga y todo siga funcionando, lo necesito, ¿vale? Ese es un paradigma de una computación batch. En streaming, realmente, aunque aquí diga otra cosa, lo mismo, lo que pasa que la velocidad sí la necesito mucho más rápida. Y lo que se está haciendo ahora, lo cual cae de cajón, es unir estos dos mundos y crear una estructura híbrida, ¿no? Donde en mi arquitectura tenga tanto batch como streaming y ambos se alimenten entre sí, ¿vale? Yo no tengo una arquitectura batch o tengo una arquitectura streaming, no. Tengo una arquitectura híbrida, que me da igual la parte batch que la parte streaming, las controlo las dos y las mergeo las dos. Esto en el mundo actual es difícil ver cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de arquitectura que no sea híbrida. Yo solo trabajo con batch, raro. Yo solo trabajo con real time, más raro todavía, ¿vale? No me voy a meter aquí, ¿vale? Pero que sepáis ya que nacen las arquitecturas lambda y capa, que básicamente son las arquitecturas híbridas que os estoy comentando, ¿vale? Hay una capa batch y una capa real time, ¿vale? Esa es la primera arquitectura que nace, que es la lambda, y en la arquitectura capa, muy similar. Lo que pasa que piensa, bueno, que dicta que no necesita la capa batch, ¿vale? Porque ese procesamiento batch lo puede hacer también con la tecnología real time, ¿vale? También se utiliza mucho la arquitectura capa. Bueno, os comento, el almacenamiento o dónde guardo los datos, los puedo guardar en el HDFS de Hadoop o los puedo guardar en una base de datos, pero las bases de datos que había tradicionalmente, Oracle, etcétera, ya no sirven por dos motivos. Primero, por la capacidad de almacenamiento, no trabajan en paralelo. Y segundo, porque los datos no tienen una estructura fija, ¿vale? Y por eso nacen las bases de datos no SQL, ¿vale? La diferencia más fundamental, quizá, entre las bases de datos no SQL y las bases de datos relacionales, ¿no? Como Oracle, tienen bastantes diferencias, ¿vale? Pero bajo mi punto de vista, quiero que os quedéis un poco con esto, lo más singular de diferencia, ¿no?, entre estas bases de datos es el tema de transaccionalidad, ¿vale? Cuando vosotros trabajáis con una base de datos Oracle, podéis hacer un update masivo, por ejemplo, o todos se updatean o no se updatea ninguno, ¿vale? Existe una transaccionalidad. Por poneros otro ejemplo, si vosotros hacéis una transferencia de 50 euros a alguien, hay un primer paso que es, me quitan de mi cuenta 50 euros. Hay un segundo paso que es, le sumo a alguien 50 euros, ¿vale? Esa transferencia es transaccional. Si uno de los dos pasos falla, todo se vuelve para atrás. Tú te vuelves a quedar con 50 euros y la otra persona sin nada, correcto, ¿vale? En un sistema de base de datos no SQL,
no existe esa transaccionalidad, ¿vale? A día de hoy al menos, y veréis Hive 3, veréis ToroDB y veréis algunas bases de datos que dicen, joder, soy Big Data y soy transaccional. Bueno, yo no me lo creo, ¿eh? Y he trabajado con ellas y no es así. Tienen ciertos trucos, ¿vale? Pero al no ser transaccionales, en el ejemplo anterior, ¿qué significa? Que voy a dar 50 euros a alguien, primero me quitan los 50 euros, segundo, le suman los 50 euros a la cuenta de la otra persona, esa segunda operación falla y la primera se ejecutó y no va para atrás, ¿vale? Eso es la transaccionalidad. Las bases de datos de NoSQL por naturaleza no son transaccionales, ¿vale? Y podéis empezar a miraros bases de datos NoSQL si queréis, ¿vale? Hay de muchos tipos y dependiendo un montón del caso de uso, ¿vale? Hay sobre todo 4, clave valor, documentales, columnares y de grafos, ¿vale? Y os voy a comentar un poco las que más se usan o las que yo veo más útiles empezar a mirarlas o las que más éxito tienen, ¿no? Que quizás sean MongoDB, Redis, HBase, ¿vale? Y con grafos, ahí no me atrevo a deciros nada porque no controlo demasiado, ¿vale? Neo4j sé que se utilizaba hace unos años, pero no controlo muy bien que se está utilizando a día de hoy. Pero si queréis echar un vistazo a cómo funciona la base de datos NoSQL, ya os digo, os recomiendo MongoDB, por ejemplo, para empezar, ¿vale? Bueno, ¿qué se hace en Big Data? Bueno, pues tenemos que Hadoop ha implosionado, ¿no?, el mundo Big Data. Tenemos que hay dos tipos de procesamiento, que son procesamiento batch, procesamiento real-time, y tenemos que ingestamos una gran cantidad de datos y queremos hacer algo con esos datos, ¿vale? Un flujo muy habitual es la llamada, que seguramente ya lo hayáis oído 50 veces, las ETLs, ¿no? Extracción, transformación y carga, ¿vale? Que se basa, pues, en eso mismo, ¿vale? Adquisición de datos, almacenamiento, análisis de datos o procesamiento de datos y carga en algún sitio o los resultados, ¿no?, que los llevo a algún sitio, los llevo a una base de datos o los llevo a un file system, a donde quiera. Esto al final es el ABC del procesamiento Big Data, ¿no? Una ETL, que ojo, que no es lo único que se hace en Big Data ETLs, ¿eh?, pero sí es uno de los pilares fundamentales, ¿vale? Tecnologías. ¿Vale? Quiero que os quedéis con alguna tecnología de cómo se hace esta ETL, ¿vale? Adquisición de tecnologías en batch, ¿vale? Adquisición de datos. Bueno, estos que veis aquí, para mí, importantes. Nada de lo que estoy poniendo aquí es complicado, ¿eh? Ya o Spark o Mongo, bueno, ya cada uno es su mundo, ¿no? Pero adquisición de datos, bueno, podéis echaros un ojo a Scoop, ¿vale? Almacenamiento de datos, una base de datos NoSQL, HDFS, análisis de datos, aquí es donde viene un poco la chicha de verdad, ¿no? Hive, una cosa muy sencillita para empezar, muy sencillita, que se usa mucho, ¿vale? Se usa mucho desde hace muchos años y se sigue usando, y si sabéis lanzar queries SQL, vais a saber utilizar Hive, ¿vale? Y análisis de datos, desde luego, con Spark o con Spark SQL, no deja de ser otra versión el Spark SQL. Yo esto, al final, os haré unas recomendaciones de lo que se pide en el mundo laboral hoy y de lo que es importante saber, ¿no? Oye, pues si te interesa esto, que sepas que esta tecnología es la que está pegando y la que seguramente os vayan a pedir, ¿vale? Spark es, para mí, una de las principales, ¿vale? Que es hacer un MapReduce con un framework que se llama Spark y donde procesa todo en memoria. Por lo tanto, es muchísimo más rápido, ¿vale? Y luego los resultados, bueno, los resultados los puedo dejar en una base de datos, los puedo dejar en una herramienta de Business Intelligence, ¿no?, como Tableau o QuickSig o crear gráficas, lo que yo quiera. Pero esto, adquisición de datos, procesamiento de datos y carga de resultados o mostrar los resultados, pilares de la ETL. Para el real time, exactamente lo mismo, ¿vale? Con otras tecnologías en algunos casos, ¿vale? Como os digo, el real time, Kafka es fundamental, o en el mundo de Amazon al menos, Kinesis, que sustituye a Kafka, ¿vale? Kafka y Kinesis, bueno, son un poco lo que se está utilizando a día de hoy, ¿vale? Y para análisis también existe el Spark Streaming, ¿vale? Si sabéis Spark,
tenéis mucho ganado con Spark Streaming, pero creo que Spark Streaming, igual que os digo que para procesamiento batch es el número 1, sin duda, ¿vale? Sin duda. Creo que para Realtime no empezó con buen pie. Hace poco sacó una nueva versión donde cambiaba todo y ya lo hacía más Realtime que nunca. Pero yo, si tuviera que recomendar algo para procesamiento Realtime, para mí, sin duda, el número 1 es Flink, ¿vale? Apache Flink. Y resultados, pues lo mismo, ¿vale? ¿Cómo trabajamos nosotros? Nosotros siempre empezamos a trabajar con sistemas on-premise, ¿no? Sobre Hadoop, sobre todo, ¿vale? Pero desde hace ya unos años, este trabajo on-premise ha quedado un poco relegado. ¿Por qué? Porque sabéis que ha habido un montón de servicios en la nube que han florecido desde hace unos años para acá y que se han vuelto muy populares, ¿no? Yo personalmente llevo unos años trabajando con Amazon, ¿vale? Sé alguna cosilla de Microsoft Azure o de Google Cloud, ¿no? Pero yo, de ser especialista, soy especialista en Amazon, ¿vale? Entonces, lo que os voy a contar un poco aquí está muy enfocado a Amazon, ¿vale? No quiere decir que sea mejor ni peor, ¿vale? Sino que es veremos una slide luego que he metido, ¿vale? De cuáles son las más utilizadas y veréis que Amazon es la más utilizada con mucho, ¿vale? Pero que sea mejor o peor, no lo voy a decir y no creo que exista una respuesta, ¿vale? Yo creo que unas tienen unas fortalezas en otras en una, pero es difícil que tú no puedas hacer algo con Microsoft y si lo puedes hacer con Amazon o viceversa. Es difícil. Pero bueno, ¿qué es al final trabajar en la nube? Yo creo que ya lo conocéis de sobra, ¿no? Hay 1000 millones de definiciones de lo que es la nube, ¿no? Para mí la que más me gusta, que hoy, no recuerdo dónde la oí, pero la que más me gusta es el ordenador de otro. Simplemente, ¿vale? Trabajar en la nube es trabajar en otro sitio que no es tu ordenador, ¿vale? Entonces, la migración a la nube de sistemas on-premise tradicionales, donde tienes un centro de datos y tenías tus ordenadores y tenías un montón de cosas, no es que esté llegando, es que ya pasa, ¿vale? Es difícil. No os miento, no es tan difícil, pero cada vez se trabaja más en la nube, cada vez se está migrando más en la nube y va a ser el futuro, ¿vale? Ya es el presente y va a ser más el futuro. No todo estará en la nube, habrá todavía sistemas de datos no locales, on-premise, pero la gran mayoría, la inmensa mayoría, se va a trabajar en la nube, ¿vale? Se va a trabajar en el ordenador de otro y se va a trabajar a día de hoy con Amazon, con Azure de Microsoft o con Google Cloud. ¿Por qué? Bueno, primero porque, como todo, tiene sus ventajas e inconvenientes, ¿vale? Yo, por ejemplo, trabajo, esto sí lo puedo decir, trabajo en Openbank, ¿vale? Que es un banco. Y para que os hagáis una idea, el 100% de todo lo que tiene Openbank, 100%, lo tiene en Amazon. No tiene ni un ordenador propio ni nada. Solo trabaja con servicios de Amazon, procesamiento Amazon y clusters, nodos, todo de Amazon, ¿vale? Esto que lo haga un banco es muy definitorio, ¿eh? Cuidado, que no es un videoclub, que esto lo haga un banco y que todos los datos los tenga en la nube y que todos los procesamientos en la nube es mortal, ¿vale? ¿Ventajas que tiene? He puesto ahorro ahí y he puesto cuidado, ¿vale? Porque como casi todas las respuestas en esta vida es depende, ¿vale? ¿Por qué pongo ahorro? En la nube pagas por lo que usas, ¿vale? Si yo estoy procesando algo y necesito 5 máquinas durante 5 minutos, pago 5 minutos, ¿vale? Eso es ahorro, ¿vale? ¿Siempre voy a ahorrar trabajando en la nube? Cuidadín, ¿vale? Si yo voy a trabajar con 5 máquinas 24 horas al día, es bastante probable que me salga más barato comprarlas, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que a día de hoy también, como pagas por lo que usas, por regla general, todos los procesos que nosotros trabajamos y cualquiera trabaja en el mundo de la nube es, yo no me cojo una máquina para mí, sino cuando necesito una máquina, la pido, la levanto, proceso y la vuelvo a tirar, ¿vale? Y ahí sí que me
sí que puedo decir que voy a pagar por 5 minutos o 20 si el procesamiento tarda 20 minutos, ¿vale? Si dejo la máquina levantada, voy a tener una respuesta más rápida y en muchos casos lo voy a necesitar, ¿vale? Un procesamiento real time, ¿vale? Y puede que lo necesite. Ahí voy a estar pagando siempre que esté levantada. Y además cuando procesa voy a pagar más, ¿vale? Es difícil no ahorrar, ¿eh? Pero es posible que puedas pagar más en la nube que fuera de la nube. Es posible, depende de tu caso de uso, ¿vale? Más ventajas, almacenamiento ilimitado. Yo me despreocupo de comprar más discos duros, me despreocupo de comprar más máquina, etcétera. Si quiero más máquina, la pido o automáticamente escala, ¿vale? Elección de hardware, lo mismo, ¿no? Pues antiguamente, si tú querías 2, 3 máquinas nuevas para poner a tu clúster, no sé, pero menos de un mes que las tuvieras en producción era difícil, ¿eh? Tenías que comprar las máquinas, tenían que llegar, tenías que configurarlas, tenías que ponerlas, tenías que probarlas. Menos de un mes era difícil. A día de hoy eso es inmediato. Tú quieres una máquina, le das un clic y ya la tienes. Quieres añadir una máquina a tu nodo, 2 clics, ¿vale? Actualizaciones automáticas, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Yo me despreocupo un poco en este tipo de servicios como Amazon, me despreocupo un poco del mantenimiento, porque si sale una nueva versión de la base de datos y sale una nueva versión de Kinesis, de lo que sea, automáticamente me lo ponen y me aseguran que va a seguir funcionando. Y una cosa que me gustaría también que por lo menos os quede ahí en el subconsciente, ¿no? Es algo que se llama tecnología serverless, ¿vale? Como os digo, lo tienen todo, ¿eh? Lo tiene Microsoft, lo tiene Google y lo tiene Amazon, ¿vale? ¿Qué es serverless? Tecnología serverless, para mí también, subjetivamente, es a dónde se dirige este mundo, ¿no? Yo cuando, por regla general, si quiero una base de datos MongoDB o si quiero una base de datos HBase, pues bueno, es muy sencillito. Desde la nube a golpe de clic, ¿no? Y digo, mira, quiero una base de datos, quiero que esa base de datos tenga 2 nodos maestros, 4 nodos esclavos, quiero que tenga este número de CPUs, quiero que tenga esta memoria, este almacenamiento, etcétera. Yo voy seleccionando mi clúster de HBase, por ejemplo, ¿vale? Y al final lo tengo ahí y ahí está. Eso es lo normal. Tecnología serverless significa que te olvides de eso. Que tú quieres trabajar con una base de datos, que quieres trabajar con un servicio de real time, que quieres trabajar con algo, selecciónalo y olvídate de tener que decidir la máquina, la memoria, los nodos, todo, ¿vale? Me lo va a dar automáticamente lo que crea conveniente y si necesito más, automáticamente me va a poner más, ¿vale? Pero yo me abstraigo absolutamente de eso. Esa es la tecnología serverless, ¿vale? Hola, Salva, perdona, tengo una pregunta de Iván. ¿No hay empresas reacias a subir los datos en la nube? ¿Cómo de seguro son esos datos en la nube para empresas? ¿O se evitan subir los datos más confidenciales? Sí, es una buena pregunta y depende de la empresa y depende sobre todo de la empresa también y de la ley de protección de datos, ¿vale? A ver, ¿cómo de seguros son los datos en la nube? Yo te puedo decir que son segurísimos y te lo tienes que creer o no, ¿vale? ¿Por qué digo que los datos en la nube son segurísimos? ¿Vale? Primero, porque desde el punto de vista de Amazon, como os digo, todo el mundo tendrá lo mismo, ¿vale? Los datos en la nube están en habitaciones físicas, ¿no? En las localizaciones físicas donde prácticamente nadie puede entrar a ellas, ¿vale? Por ejemplo, el dueño, el Geoff, el dueño de Amazon, no puede entrar ahí, ¿vale? O sea, llevan un control de seguridad a rajatabla que es flipante, ¿vale? Pueden entrar con algunos, ¿no? Monitorizados al 100%, más de una persona siempre para que vea lo que haga la demás y es complicado entrar ahí, ¿vale? Que te lo hackeen, bueno, te pueden hackear Amazon, lo veo muy complicado, ¿eh? Pero bueno, también te pueden hackear tu sistema on-premise, ¿no? Siempre que salgas a Internet. Y, sobre todo, tienen un sistema de encriptación, lógico, ¿no? Como cualquier empresa tiene un sistema de encriptación. En el caso de Amazon utiliza las KMS, ¿vale? Tiene unas KMS propias de Amazon y tú puedes crear tus propias claves de encriptación, donde tú solo puedes ver esos archivos sí o sí, ¿vale? Nadie que no tenga esas claves de encriptación
aunque alguien entre en el centro de datos, robe los ordenadores e intente sacar esas claves o intente sacar esos archivos, si no tiene las claves de encriptación no va a poder, ¿vale? Por eso te digo, ¿es seguro? Es muy seguro y seguramente sea bastante más seguro que la seguridad que tú consigas poner en tu centro de procesamiento, ¿vale? Ahora, más que por ese tema de seguridad, ¿vale? Que como os digo, bueno, creo que está bastante cubierto. Más que ese tema de seguridad, el problema suele ser por la ley de protección de datos, ¿no? Porque puede ser que digas, oye, yo esos datos sensibles no pueden estar en un centro de China, no pueden estar, tienen que estar en Europa o tienen que estar en España. Ahí puede haber problemas, ¿no? Aunque tú puedas seleccionar en qué máquinas, ¿no? quieres que esté. Quiero que mi centro de datos esté en París, por ejemplo, y demás. Por ahí pueden venir algún problema, ¿no? Por la ley de protección de datos. Puede ser que efectivamente no puedas hacerlo, porque digas, mira, por política no puedo hacerlo. Bueno, es posible. Pero quería poneros un poco el ejemplo de Open Bank, ¿vale? Para que veáis que un banco donde tiene datos muy sensibles, lo sabéis, ¿no? Lo tiene en la nube, ¿vale? Entonces, no es un obstáculo insalvable en la mayoría de los casos. Bueno, continuamos si no hay más preguntas por ahora, ¿no? Estamos un poco acabando, ¿eh? Voy a hacer una recopilación al final para intentar que nos quede claro y demás, y espero que os esté siendo útil. Os comentaba antes, ¿no? Empresas que trabajan en la nube o que dan sus servicios en la nube. Aquí tenéis el porcentaje, este es en el 2019, pero no se habrá movido mucho. Aquí tenéis el porcentaje de usuarios, ¿no? De los usuarios que trabajan en la nube, un 31% trabaja con Amazon, un 16% con Azure y un 8% con Google Cloud, ¿vale? Salva, Sí. disculpa de nuevo. Daniel Hebrero comenta por no hablar del contra de tener toda tu información concentrada en un único lugar físico. Aunque no sea lo normal, si esa información se pierde y tú no la tienes en la nube o en otro lugar distribuida, se pierde para siempre. Imagínate que un banco pierde toda la información de deuda de sus clientes. Qué desastre, ¿eh? Bueno, sí, mejor que cierre el banco si pasa eso. Entiendo la postura, pero no es del todo cierto. ¿Por qué digo que no es del todo cierto? Porque sigue estando distribuido, ¿vale? Cuando tú pones en la nube y puedes elegir un país, puedes elegir Francia, ¿vale? Todas las máquinas no están en una misma localización, están en varios centros a lo largo de esa localización, ¿vale? Donde tienen réplicas, ¿no? Tienen un centro en París, tienen otro centro en otra ciudad, etcétera, y siempre hay réplicas de lo tuyo, ¿vale? Además de eso, si cae una bomba atómica sobre Francia, Dios no lo quiera, y todos los ordenadores, ¿no? O todos los centros de datos de Amazon desaparecen allí. Esos también están en otras localizaciones réplicas, ¿vale? O sea, tienen un control sobre desastres naturales, como puede ser terremotos, tsunamis, etcétera, etcétera, ¿no? Que desaparezcan localizaciones físicas, está controlado para que a lo largo del mundo esté replicado, ¿vale? Por eso os digo, sí que es verdad que dices, tú puedo tenerlo en Francia y en China, quizá no, porque en China yo no quiero dejar mis datos ni puedo, ¿no? Pero no están en un mismo lugar físico, ¿vale? Están en muchos lugares físicos y esos lugares físicos tú además los puedes seleccionar, ¿vale? ¿Dónde están tus datos? ¿Dónde están tus réplicas? ¿Vale? Aparte de esto, lógicamente, hay muchos servicios de hacer backup de esos datos y traértelos tú, si tú quieres, ¿vale? De hecho, hay una cosa que se llama Snowball, ¿no? Donde te viene un camión de Amazon y te da los datos o te los recoge, ¿no? O maletines de Amazon, ¿no? Pero bueno, que siempre tienes los datos disponibles para traértelos tú, o con tu conexión a internet, si eres capaz de traértelo todo, también tú puedes hacer tus propios backups, ¿vale? No quiero pecar de ingenuo, pero creo que no es necesario por lo que os digo, ¿vale? Están de manera distribuidos en varias localizaciones y en varios países, seguramente, ¿vale? Bueno,
Simplemente un poco que veis la cuota de mercado, ¿vale? Alibaba salió hace bastante poco y bajo mi punto de vista está pegando bastante, ¿vale? O sea, acaba de salir, ¿eh? Como veis tiene un 4%. Pero bueno, si tuviera que meter un euro en acciones, lo metería en Alibaba, quizás. ¿Vale? Simplemente, como os digo, desde el punto de vista de Amazon, vais a trabajar con ello, ya sea con Amazon, con Microsoft, con Google Cloud. Cuando estéis en un mundo laboral hay un 80% de posibilidades de que trabajéis con esto, ¿vale? Es muy sencillo y seguramente alguno habéis trabajado ya, ¿no? A la hora de hacer trabajos de, no sé si de fin de carrera o trabajos de máster, de lo que sea. Trabajar en la nube a mí me parece una maravilla porque no tengo que estar instalándome las cosas, no tengo que estar con mis problemas de que mi ordenador no va, en el de enfrente sí, etcétera, etcétera, ¿vale? Y pagáis céntimos, o sea, para trabajos de carrera o para trabajos que no sean industriales, se pagan de verdad céntimos, ¿eh? Por levantar una máquina, hacer unas queries, no sé qué, procesar, en un mes podéis pagar, mira, he pagado €1,50. No sabéis el ahorro de quebraderos de cabeza que os va a dar. Pero bueno, lo que os quiero decir simplemente. ¿Por dónde empezar? ¿Vale? Mis consejos, como siempre, son de Amazon. Si hay, no sé cuántos servicios hay, no sé si había más de 1000 servicios, ¿vale? Si tuviera que mirar algunos, os digo, S3, ¿vale? S3, habéis visto que en Hadoop existía el HDFS, que era el File System. El almacenamiento de Amazon se basa en un servicio que es S3, donde los datos están de manera distribuida, ¿vale? Primero, subiría archivos, bajaría archivos, miraría un poco cómo se crean los buckets, etcétera, etcétera. Lo vais a pillar súper fácil. IAM o IAM, temas de seguridad, donde vais a poder, si os creáis una cuenta en Amazon, gratuita además por ser estudiantes, en IAM, en el servicio, vais a poder hacer usuarios, vais a poder hacer grupos de usuarios, vais a poder, a este usuario le permito ver esto en S3, a este usuario no, a este usuario le permito que use este servicio, a este no. Todo eso bajo IAM. EC2, simplemente para levantar una máquina, mira, quiero una máquina de 16 gigas con Linux instalado y con Hive y Spark. Bueno, pues te levantas un S2 y la tienes ahí, te conectas y trabajas con ella. Y como os comentaba un poco antes, veo súper útil de cara al presente y futuro, ¿vale? La tecnología serverless, ¿vale? Que en el caso de Amazon tiene varios, pero bajo mi punto de vista los que más se están utilizando son las Lambdas, Kinesis, DynamoDB y Athena. ¿Vale? Yo con estas 4, esto es una base de datos no SQL, ¿vale? Si queréis, bueno, la dejaría para el final, por si no tengo tiempo, pero con Lambda, ¿vale? Para lanzar cualquier tipo de procesos en serverless, ¿vale? Lánzame este proceso y me despreocupo de tener que montar un clúster de Spark con 3 o 4 máquinas. Yo lo pongo aquí en 4 líneas y me despreocupo. Kinesis para temas real time, ¿vale? Y Athena para hacer consultas SQL o similar a SQL. Nueva pregunta de David Vizcoso. Y a la hora de que una empresa tenga todo en la nube, ¿qué opinas sobre los ataques que puedan realizar sobre la empresa y que lleguen la información confidencial de la empresa o tenerlo en la nube tiene más protección? Gracias. A ver, primero, es normal la pregunta, ¿vale? Y lógica, ¿vale? Si lo tienes en la nube, bueno, sí, te pueden hackear. Si no la tienes en la nube, es posible que también, ¿verdad? Siempre y cuando salgas, ¿no? Y lo normal es que salgas, que alguien se conecte a tu clúster. Si es un clúster cerrado sin conexión a Internet, es difícil, ¿no? Pero bueno, si tienes, es habitual que alguien se conecte a tu clúster. Los dos, ¿no? Trabajando en premise como trabajando en la nube, son susceptibles de ese ataque, ¿vale? ¿Qué va a tener más seguridad? Amazon, Azure, Google, ¿vale? Que ha contratado a los más expertos del mundo en seguridad, o al menos lo intenta, ¿no? Y ha contratado a 500.000 expertos, que una empresa donde trabajes tú, que bueno, que seguro que son magníficos
y a lo mejor son mejores, pero bueno, por regla general, simplemente por porcentaje, es bastante más posible que tenga más seguridad Amazon. Si Amazon lo hackean, seguramente Amazon desaparezca, porque ya nadie querría tener los datos en Amazon, ¿vale? Para que te des cuenta la inversión en seguridad que tienen que tener ahí, ¿vale? Bajo el punto de vista que es más seguro, yo diría que Amazon, ¿vale? Además de eso, como os comentaba antes, ¿vale? Lo normal es que todos tus datos, y si no lo haces lo estás haciendo mal, ¿vale? Pero todos tus datos que estén en la nube, y on-premise también, pero en la nube estén encriptados, ¿vale? Donde haya una clave de encriptación que solo conozca yo, ¿vale? Y que solo utilice yo, ¿vale? Me aseguro que si lo roban, tengo los datos encriptados, ¿vale? ¿Todo es susceptible de hackeo? Sí. ¿Más seguro la nube? Creo, si tuviera que apostar, apostaría por la nube, ¿vale? Simplemente por la inversión brutal de seguridad que hace esta gente. Porque es su vida, es su vida. Si lo hackean, de verdad desaparece, muere. ¿Vale? Espero que haya quedado un poco mi postura subjetiva, ¿eh? Bueno. Perdone, soy José Luis, quería hacer una pregunta respecto a lo que ha dicho. A ver, Amazon y Google sí que hacen unas inversiones tremendas en seguridad, pero en el caso, por ejemplo, de una pyme que no puede permitirse esas grandes inversiones, ¿usted recomendaría mantener los datos en la nube o cómo? Yo sí recomendaría mantener los datos en la nube, porque esa gran inversión que hace Amazon, Azure, lo que sea, repercute en la seguridad de mis datos. Mis datos van a estar tan seguros o tan inseguros como cualquiera que tenga los datos en la nube. Y sé que los datos en la nube están seguros de por sí, ¿vale? También me reitero, ¿no? Pero encriptar mis datos son 2 clics. O sea, hacer una KMS o una clave de encriptación, ¿no? Para mí son 2 clics, o sea, no tengo que invertir ahí en un ingeniero que me encripte los datos ni nada de eso, ¿vale? Para mí, bajo mi punto de vista, están más seguros en la nube. Gracias. Nada. Os comentaba un poco las tecnologías, ¿no? O los servicios con que empezar en AWS. Esto que os he dicho, ¿vale? Tenéis un montón de tutoriales en la documentación de AWS, donde queráis. En Azure tiene sus propios servicios y podéis hacer, ¿vale? Es un ejercicio donde vais a aprender muchísimo, lo pongo aquí porque en mi proyecto muchas veces lo pido, ¿no? Y sé que la gente aprende un montón haciendo eso, ¿vale? Que es un ejercicio de ingesta de datos, cualquier tipo de datos que podéis conectar por internet, ¿vale? Un stream de datos, que en cualquier página están dando datos de clics, de lo que sea, ¿no? De ejemplo, ¿vale? Llevarlo a Kinesis, ¿vale? El procesamiento real-time en AWS, ¿vale? De Kinesis, llevárselos a una lambda y luego dejarlos en algún lado, ¿vale? Ya sea en el propio S3 o ya sea en una base de datos Dynamo, ¿vale? Este ejemplillo, ya os digo, vais a encontrar un montón de tutoriales y documentación para hacerlo, os va a venir súper bien. Pero bueno, servicios interesantes de Amazon, desde luego los que os dije antes, ¿vale? S3, Lambda, etcétera. Y así remarcable ese MR, que es un Hadoop, ¿vale? Para que veáis, con esto se trabaja muchísimo. En OpenMan trabajamos con MRs, que al final es un clúster de máquinas con Hadoop instalado, ¿vale? Y ahí se procesa todo en la nube con Hadoop, ¿vale? Servicios MR, servicios, Redshift, que es una base de datos o un data warehouse más bien, y, Glue, que es para hacer procesamiento Spark, ¿no? Sin servidor, serverless. Hay un montón de servicios guapos, aquí tenéis, luego os pasaré las slides, ¿no? Pero aquí tenéis un poco las principales. De maneras, como os digo, yo miraría estos primero, porque os van a dar un poco una visión más global. Conclusiones, para acabar, ¿vale? Procesamiento real-time o real-time. El procesamiento batch parece que ya está bien, parece que no va a haber grandes novedades. Spark funciona muy, muy bien, ¿vale? Habrá novedades en real-time, ¿vale? Habrá novedades en real-time y poco a poco los procesamientos batch, muchos de ellos irán migrando a sistemas real-time, ¿vale? Arquitectura híbrida,
hay que conocerlo, no existe, no, mi arquitectura es batch, mi arquitectura es real-time, hay una arquitectura híbrida, en la nube todos nos estamos moviendo, lo que empieza a día de hoy ya se plantea empezar directamente en la nube, si puede ser, y lo que no está en la nube se empieza a plantear en migrar, y cuando digo se empieza a plantear es que ya se está haciendo, ¿vale? Se está haciendo esas migraciones o esos planteamientos. La migración ya está funcionando a día de hoy, ¿vale? En Accenture, por ejemplo, internamente todo lo teníamos en centros de procesamiento locales, ¿vale? Para nuestros datos internos, ¿eh? Y se ha hecho un estudio de a qué tipo de nube se va a migrar. Bueno, pues si resulta de interés, el estudio ha dado Google Cloud, bueno, y todo lo vamos a migrar nosotros mismos a la nube, ¿vale? Spark, fundamental, ¿vale? Spark, fundamental para Big Data en sí, para Data Science, para Machine Learning, para Deep Learning, fundamental, de verdad. Si tenéis que estudiar algo en esta vida, empezar por Spark, ¿vale? Spark es un framework, ¿eh? O sea, tiene un lenguaje de programación, ¿vale? Real time, habrá novedades próximamente, sin duda. Recomendaciones, como os digo, lenguaje de programación. Yo aquí hago un poco de trampa. Os pongo mi recomendación, ¿vale? Salva, nos preguntan, Pablo nos pregunta, has estado hablando mucho de Hadoop, Spark, ¿y qué pasaría con Python? Pues justamente venía ahora, pero date cuenta de una cosa, ¿vale? Hablo de Hadoop porque es un framework, ¿vale? Hablo de Spark porque es un framework. Y no he hablado de ningún lenguaje de programación. No he hablado de Java, no he hablado de Scala, no he hablado de Python, no he hablado de nada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para Spark, ¿no? Para Spark admite, como framework, admite que tú lo programes en el lenguaje de programación que tú quieras. Mentira, en el lenguaje de programación que te deje. ¿Qué te deja? Te deja Java, te deja Scala y te deja Python, ¿vale? Y justamente estaba hablando ahora del lenguaje de programación que yo recomiendo. Hago trampa porque pongo Scala. Bueno, mirando el otro día, si os interesa un poco, mirando los gráficos de los lenguajes de programación mejor pagados, que esto siempre interesa, Scala estaba de las primeras posiciones, ¿vale? Bueno, no pongo Scala por eso, pero es importante. ¿Por qué pongo Scala? Para trabajar con Spark, creo que se trabaja mejor con Scala, ¿vale? Spark está programado en Scala, ¿vale? Novedades que salgan en Spark, librerías que salgan en Spark, salen primero en Scala, ¿vale? Y es el lenguaje nativo de Spark, ¿vale? Total, que por eso he metido Scala. ¿Se puede programar Spark en Python? Sí, se programa muchísimo, ¿vale? Fuera del mundo Spark se usa Python muchísimo, muchísimo. Se usa Scala fuera del mundo Spark muy poco, ¿vale? Por eso digo que hago trampas y tengo el corazón dividido. Yo soy de Scala, pero sinceramente, si tuviera que aprender un lenguaje de programación, aprendería Python, porque se usa mucho más fuera del mundo Spark y porque en el mundo de Machine Learning, de Deep Learning, de Data Science, etcétera, etcétera, y casi en cualquier ámbito, se utiliza Python, ¿vale? Pero bueno, Scala a mí me gusta mucho, lo voy a hacer. Vale, con eso más o menos, por eso digo, Python lo recomiendo, no es nada de Big Data, no es nada que afecte a Big Data, es un lenguaje de programación, sí. ¿Se utiliza en Big Data? Sí, ¿vale? Framework, como os comento, Spark, Real-Time, si tuviera, y esto es súper bonito, y súper interesante trabajar con Real-Time y hacer vuestras probillas en Real-Time, vais a flipar, ¿vale? Y os recomiendo Kafka, que es una obra maestra de la ingeniería, pero sin ningún tipo de dudas, ¿vale? Y como procesamiento ya, o sea, a lo mejor puedo recoger los datos en Kafka y si quiero procesar o quiero meterle algo más pesado, ¿no? Recomiendo Flink porque se utiliza a día de hoy y creo que se va a utilizar mucho en el mañana, ¿vale? Mucho, ¿vale? Últimas recomendaciones, una certificación de Amazon, de Azure, de Google Cloud, es bastante asequible, tanto económicamente, poneros que, no me acuerdo ahora, pero entre 250 y 300 euros lo que es el examen, y hay dos oportunidades, ¿vale? Si suspendéis la primera, tenéis una segunda,
y vais a aprender un montón y se valoran los currículums, ¿eh? A día de hoy se valora mucho esa certificación y ya os digo que creo que es asumible y os va a servir tanto a nivel personal de aprender como profesional a la hora de poder seleccionar vosotros dónde queréis trabajar. Y una cosa que se suele olvidar mucho, que no tiene nada que ver con el ámbito Big Data, pero yo noto en falta, ¿no? Cuando vienen nueva gente a la empresa, a los proyectos, es haber tenido un poco más de callo en integración continua, y es una cosa que en cualquier proyecto en el que estéis lo vais a utilizar, ¿vale? Ahí puse Bambú con una N, está mal, ¿eh? Está fatal, de hecho. Pero bueno, Jenkins o Bambú, ¿vale? Como herramientas de integración continua, ¿no? Para que cuando yo suba a cualquier entorno, simplemente haga un push en el Git, automáticamente se me genera un jar, eso suba a preproducción, se lancen unos tests, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esa integración continua que no requiera de trabajo manual. Salva, Celia nos pregunta, para estudiar, para conseguir la certificación, ¿nos recomienda algún curso? ¿Será autodidactas o qué? Sí, es como todo. Puedes apuntarte a cursos de presenciales o demás, ¿vale? Por regla general es autodidacta, ¿vale? Por regla general es totalmente autodidacta. Yo, viendo a la gente que se ha sacado la certificación o que la ha preparado, ¿vale? En mi proyecto o en mi empresa, recomiendo algún curso. Podéis meteros en, iba a decir Cloudera, podéis meteros en Coursera, por ejemplo, ¿vale? O en Cloud Guru, ¿vale? Bueno, son cursos online, ¿no? Y ahí hay muchos cursos de preparación, ¿vale? Y en mi proyecto han seguido esos cursos, ¿vale? Te preparan, te enseñan un poco la arquitectura Azure, AWS, lo que sea, y te preparan para el examen, ¿vale? Y a lo mejor te cuesta el curso 15, 20 euros. Pero no deja de ser autodidacta, ¿eh? Yo recomiendo hacer ese curso y didácticamente, bueno, pues hacer mis probillas y demás. ¿Vale? No es tan complicado, ¿eh? No es tan complicado, de verdad. Vais a ir al examen si vais y no es tan difícil. Requiere preparación, pero no es imposible ni mucho menos. Jesús nos comenta, Amazon tiene sus cursos previos a la certificación. Sí. Es que vais a ver un montón de documentación en Amazon, un montón de tutoriales y un montón de cursos, ¿vale? Yo, como os digo, recomiendo simplemente por ver el resultado de Cloud Guru o de Coursera, ¿vale? No me he metido en los de Amazon, ¿vale? Pero quizás estén bien, no puedo decir que no. Vale, ¿alguna cosilla más por ahí? Que creo que hay una pregunta más. Jesús dice que AWS Academy Cloud Foundations. Muy bien. Bueno, pues gracias, Salva. Muchas gracias por compartir tu conocimiento. Estamos llegando al final de la sesión y no quería dejar pasar la oportunidad de presentar nuestras credenciales de compañía, así como explicaros nuestros procesos y futuras oportunidades. Como veis en esta transparencia que nos acaba de pasar Salva, Accenture es una compañía comprometida con el negocio responsable y la sostenibilidad. Somos de las compañías más diversas e inclusivas del mundo y nos sentimos muy orgullosos de ellos. Una compañía que tiene más de 500.000 profesionales a nivel global, de los cuales 12.000 prestamos servicios en España. Buscamos que nuestros equipos sean diversos en todos los sentidos, diversos culturalmente, generacional, de género, discapacidad, de formación, de origen. Como podéis ver, más del 40%, concretamente el 40,2% de las mujeres pertenecemos en España somos mujeres y con un compromiso de paridad en el 2025. Más de 900 profesionales de España
son de otras nacionalidades, concretamente 71, y convivimos 4 generaciones distintas con con 419 titulaciones diferentes. Consideramos que la diversidad es clave para el éxito de la compañía y especialmente relevante tanto desde el punto de vista social como de negocio. Una palanca muy importante de Accenture es la innovación y apostamos por ella. Como veis, tenemos 3.200 profesionales dedicados a la innovación. Y cuando hablamos de que apostamos por la innovación, apostamos desde la investigación hasta la puesta en práctica para generar valor a nuestros clientes. Y hablando de nuestros clientes, una red global de clientes de más de 6.000, concretamente en España 343%, de los cuales el 86% cotizan en el IBEX 35 y 57 son de las 100 mayores empresas de España. El año pasado realizamos más de 2.800 proyectos distintos, de los cuales 1.200 fueron proyectos de nueva creación. A través de los 30 centros de solución que tenemos en España. Y para concluir, somos una de las compañías que más contratan en España. El año pasado contratamos más de 2.700 profesionales en España y tenemos con un contrato indefinido el 97,4% de la plantilla. Compartir con vosotros que además de los 2.700 contrataciones de nuevos profesionales el año pasado, realizaron también prácticas con nosotros más de 1.300 estudiantes, tanto universitarios como FP, cuyo objetivo final es, una vez finalizan las prácticas y la evaluación de desempeño es positiva, poder incorporarles como profesionales de la compañía cuando han finalizado sus estudios. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hasta ahora. Bueno, pues en cuanto a nuestros procesos de selección, animaros a enviarnos vuestras candidaturas, que haríamos una primera preselección de candidatos según el perfil. Os invitaríamos a realizar pruebas online para posteriormente invitaros a una dinámica de grupo y una entrevista personal. También deciros que durante esta etapa de confinamiento que estamos teniendo, continuamos realizando nuestros procesos con nuestros candidatos de manera online, esperando y deseando pues, que acabe esto cuanto antes. Para concluir, aquellos que estéis interesados, podéis enviar vuestras candidaturas a través del correo electrónico eventos-recruiting@accenture.com y detallar en el asunto SE-online BIC de Dinamarca 20. Lo podéis ver en la pantalla. Pues muchas gracias a todos por asistir. Y bueno, pues deseando que todos podamos disfrutar cuanto antes pues, de nuestra vida anterior y que bueno, pues podamos tener la posibilidad de encontrarnos en un futuro. Gracias. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.